En una mansión rodeada de jardines impecables, donde las rosas parecían brillar más que el sol, y los arbustos eran recortados como esculturas vivientes, trabajaba Diego Ramírez, un hombre humilde de manos curtidas y espalda cansada. Para la familia dueña de aquella riqueza, él no era más que el jardinero, alguien que pasaba desapercibido entre las sombras de los muros altos y los salones de cristal. Nadie lo miraba a los ojos, nadie agradecía su esfuerzo. En las reuniones, los hijos del patriarca se burlaban de su ropa gastada y de sus botas embarradas, como si su existencia no valiera más que la tierra que pisaba. Pero Diego guardaba algo que ni siquiera él conocía por completo. Un secreto enterrado en el pasado de aquel lugar. Cada corte de césped, cada hoja barrida, cada semilla plantada lo acercaba sin saberlo a una verdad que cambiaría el destino de todos. Mientras la familia lo humillaba, mientras los invitados lo ignoraban, un silencio incómodo se respiraba en los corredores de la mansión. Un silencio cargado de historias no contadas y pecados escondidos. En lo más alto de la casa vivía don Ernesto Alvarado, el patriarca, un hombre de mirada severa y voz poderosa que había levantado un imperio con sus propias manos. Nadie lo desafiaba, ni siquiera sus propios hijos. Sin embargo, en su vejez, parecía arrastrar un peso invisible, como si cada paso fuera una lucha contra sus propios fantasmas. Entre esos fantasmas uno tenía nombre y rostro, aunque nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta. El del hijo que nunca fue reconocido. Diego, sin saberlo, estaba más cerca de ese misterio de lo que imaginaba. Y pronto, la misma tierra que regaba con sudor y paciencia le devolvería la verdad enterrada durante décadas. Una verdad que pondría de rodillas a los soberbios y elevaría al hombre que todos despreciaban. Antes de seguir con esta impactante historia, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, porque cada día compartimos relatos llenos de emoción, secretos y giros inesperados que no querrás perderte. Diego Ramírez comenzaba cada jornada antes de que el sol se asomara sobre la mansión Alvarado. Con un termo de café barato y un pan duro envuelto en papel, cruzaba el portón de hierro que separaba su mundo humilde de aquel reino de mármol y cristal. El rocío aún cubría las rosas cuando él ya estaba de rodillas, removiendo la tierra, podando ramas o barriendo las hojas caídas que el viento arrastraba durante la noche. Cada rincón del jardín era obra de sus manos, pero nadie jamás pronunciaba su nombre. Mientras trabajaba, escuchaba risas que provenían del interior de la casa. Los hijos del patriarca paseaban con trajes caros y relojes brillantes, acompañados de amigos que lo miraban con burla, como si Diego no fuera más que parte del paisaje. «Mira sus botas, parecen sacadas de un basurero», comentó uno entre carcajadas. Diego apretó los dientes y siguió cortando el césped, tragándose la humillación como tantas veces había hecho. No era raro que lo usaran como blanco de desprecio. En los almuerzos familiares, si algún invitado preguntaba quién cuidaba de aquellos jardines impecables, la respuesta siempre era un gesto condescendiente. «Un hombre que trabaja aquí». «Un tal Diego». Ni un agradecimiento, ni una mirada de respeto. La indiferencia era su condena. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Diego sabía que había algo extraño en la manera en que don Ernesto, el patriarca, lo observaba a veces. No eran miradas de burla ni de superioridad, sino destellos fugaces de reconocimiento, como si quisiera decir algo y se lo tragara con el orgullo que lo caracterizaba. Eran segundos que se desvanecían rápido, pero suficientes para sembrar dudas en la mente del jardinero. Esa mañana, mientras Diego se inclinaba para plantar nuevas flores cerca de la entrada principal, escuchó la voz grave de don Ernesto detrás de él. «Diego», dijo con un tono que parecía contener un secreto. El jardinero se levantó lentamente, con las manos sucias de tierra, y lo miró sorprendido. Era raro que el dueño de la mansión le dirigiera la palabra directamente. Los ojos cansados del anciano lo recorrieron de arriba a abajo, y por un instante, el silencio entre ambos pesó más que el canto de los pájaros. «Hiciste un buen trabajo aquí», agregó el patriarca. Y sin esperar respuesta, se marchó apoyado en su bastón de madera. Diego se quedó inmóvil, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Esa breve frase,
insignificante para cualquiera, había encendido algo dentro de él. ¿Por qué aquel hombre poderoso, que nunca reconocía a nadie, le había dedicado esas palabras? Y sobre todo, ¿qué había detrás de esa mirada que parecía ocultar un pasado que nadie se atrevía a mencionar? La mansión Alvarado rebosaba de lujos, pero bajo sus cimientos se escondían murmullos que pocos se atrevían a mencionar. Esa tarde, mientras Diego terminaba de regar los rosales junto al camino de piedra, alcanzó a escuchar fragmentos de una conversación entre los hijos del patriarca. No era la primera vez que hablaban de él, pero esta vez sus palabras le erizaron la piel. Dicen que padre guarda documentos viejos en su despacho, comentó Julián el mayor con voz áspera. Cartas que podrían arruinar la reputación de la familia si algún día salen a la luz. Su hermana Luciana respondió con un tono burlón. ¿Y quién crees que tendría algo que ver con eso? ¿Ese jardinero miserable? No lo hagas reír. Él apenas sabe escribir su nombre. Ambos soltaron risas que se apagaron cuando don Ernesto apareció apoyado en su bastón. El anciano caminaba con lentitud, pero su sola presencia imponía silencio. Sus hijos fingieron sonrisas, aunque en sus ojos se reflejaba desconfianza. Diego, a pocos metros, fingió concentrarse en las plantas, pero cada palabra lo taladraba por dentro. Esa noche, cuando todos dormían, Diego se quedó más tiempo del habitual. La luna iluminaba débilmente los ventanales de la mansión. Algo dentro de él lo empujaba hacia la parte trasera de la casa, donde las luces del despacho del patriarca aún estaban encendidas. Desde afuera pudo ver a don Ernesto sentado frente a un viejo cofre de madera, sacando papeles amarillentos y observando una fotografía en silencio. El anciano acariciaba la foto como si contuviera un pedazo de su alma. Diego entrecerró los ojos y, aunque no podía distinguir con claridad, creyó reconocerse a sí mismo en aquella imagen. Su respiración se aceleró y un miedo extraño lo recorrió. ¿Qué vínculo ocultaba ese hombre con él? En ese instante, don Ernesto levantó la vista hacia la ventana. Sus ojos se cruzaron con los de Diego a través del vidrio, y durante unos segundos ninguno de los dos apartó la mirada. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, revelando en silencio un secreto demasiado grande para permanecer enterrado. Al día siguiente, los rayos del sol parecían no iluminar con la misma fuerza para Diego. Cada vez que intentaba concentrarse en su trabajo, la imagen de don Ernesto sosteniendo aquella fotografía regresaba a su mente como una sombra persistente. ¿Era posible que esa foto tuviera algo que ver con él? ¿Sería por eso que, en ocasiones, el patriarca lo miraba con un destello de reconocimiento? Mientras cortaba el césped cerca de la fuente central, la voz de Luciana lo sacó de sus pensamientos. Ella, con su vestido blanco impecable, se acercó al jardín acompañada de Julián, el hijo mayor. Ambos caminaban con aires de superioridad, como si el mundo entero les perteneciera. ¿Todavía aquí, jardinero?, preguntó Luciana con sarcasmo. Deberías trabajar más rápido. No tenemos todo el día. Diego bajó la mirada, apretando con fuerza las tijeras de podar. Julián, sonriendo con burla, añadió: Si fuera por mí, ni siquiera estarías en esta casa. No entiendo por qué padre insiste en mantener a gente como tú cerca. Diego no respondió. La humillación ardía en su pecho, pero recordaba las palabras y la mirada del patriarca. Esa pequeña chispa de reconocimiento lo mantenía en pie, aunque no sabía por qué. Horas más tarde, mientras regaba las plantas junto a la biblioteca, escuchó nuevamente voces que lo obligaron a detenerse. Eran los abogados de la familia, reunidos con don Ernesto en una conversación tensa. «Señor Alvarado», dijo uno de ellos, «tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. No podemos seguir ocultando la existencia de ese documento». Diego sintió un escalofrío. Se inclinó para aparentar que seguía trabajando, pero cada palabra llegaba clara a sus oídos. Don Ernesto, con voz grave, respondió: «Ese papel no debe conocerse hasta que yo me haya ido». No antes. El corazón de Diego latía desbocado. ¿El documento del que hablaban podría ser el testamento? ¿Y por qué razón parecía relacionarse con él? Esa noche, al regresar a su pequeña habitación en el ala de servicio, comprendió que estaba atrapado en una historia más grande de lo que jamás había imaginado. Esa misma noche, el silencio de la mansión fue roto por pasos apresurados en el pasillo principal.
Diego, que aún no lograba dormir en su pequeña habitación del ala de servicio, se levantó curioso. Afuera, las luces del despacho del patriarca seguían encendidas, igual que la noche anterior. Algo dentro de él lo empujó a acercarse. Se escabulló por el corredor oscuro hasta llegar a la puerta entreabierta. Desde allí pudo escuchar la voz de don Ernesto discutiendo con Julián. «¡No insistas, padre!», decía el joven con furia. «Ese documento debe desaparecer. Si alguien lo encuentra, todo lo que hemos construido se vendrá abajo». «No entiendes nada», respondió don Ernesto con voz grave y temblorosa. «Ese documento no es una amenaza. Es justicia». Diego se quedó paralizado. El corazón le latía tan fuerte que temió ser descubierto. En ese instante, Julián empujó con violencia el escritorio, derramando papeles al suelo. Entre ellos, Diego alcanzó a ver una hoja amarillenta con un sello notarial. No pudo leer lo que decía, pero sabía que era importante. Luciana apareció segundos después, alterada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz aguda. «Nada que deba preocuparte», respondió don Ernesto, tratando de ocultar los papeles bajo el cofre de madera. Diego retrocedió lentamente por el pasillo, con las piernas temblando. No había duda. El patriarca escondía algo que podía cambiarlo todo. Un secreto que lo mantenía atado a esa familia y que, tarde o temprano, saldría a la luz. Esa noche, mirando el techo de su estrecha habitación, comprendió que la humillación que sufría cada día no era lo único que lo unía a esa mansión. Había un lazo oculto enterrado bajo años de silencio que estaba a punto de revelarse. Los días siguientes trajeron un silencio extraño a la mansión. Don Ernesto, que siempre caminaba con paso firme por los pasillos, comenzó a mostrarse débil, arrastrando el bastón como si le pesara más que nunca. Los rumores no tardaron en extenderse entre los sirvientes. El patriarca estaba enfermo. Diego lo observaba de lejos mientras cuidaba las plantas del invernadero. La imagen de aquel hombre poderoso, ahora encorvado y frágil, le producía sentimientos contradictorios, compasión por su debilidad y una extraña conexión que no lograba comprender. Una tarde, mientras don Ernesto intentaba cruzar el salón principal, tropezó y cayó al suelo. Diego, que pasaba cerca, corrió para ayudarlo. Lo levantó con cuidado, sosteniéndolo con una fuerza firme pero respetuosa. En ese instante, los ojos del anciano se encontraron con los suyos, y con un hilo de voz murmuró: «Tú no sabes quién eres realmente». Diego quedó helado. Antes de poder preguntar, Luciana y Julián irrumpieron en el salón. «Aléjate de mi padre», gritó Julián apartándolo con brusquedad. Luciana lo miró con desdén, como si hubiera cometido un crimen imperdonable al tocar al patriarca. El anciano, sin embargo, no dijo nada. Solo respiraba con dificultad mientras sus hijos lo llevaban hacia su habitación. Diego, paralizado en medio del salón, sintió que aquellas palabras eran más que un delirio de la enfermedad. Eran la clave de un secreto que lo perseguía desde hacía años. Esa noche, mientras la mansión dormía, el jardinero entendió que el tiempo se agotaba. La verdad estaba a punto de estallar y la enfermedad del patriarca sería la chispa que encendería el incendio. Los días siguientes trajeron un silencio extraño a la mansión. Don Ernesto, que siempre caminaba con paso firme por los pasillos, comenzó a mostrarse débil, arrastrando el bastón como si le pesara más que nunca. Los rumores no tardaron en extenderse entre los sirvientes. El patriarca estaba enfermo. Diego lo observaba de lejos mientras cuidaba las plantas del invernadero. La imagen de aquel hombre poderoso, ahora encorvado y frágil, le producía sentimientos contradictorios, compasión por su debilidad y una extraña conexión que no lograba comprender. Una tarde, mientras don Ernesto intentaba cruzar el salón principal, tropezó y cayó al suelo. Diego, que pasaba cerca, corrió para ayudarlo. Lo levantó con cuidado, sosteniéndolo con una fuerza firme pero respetuosa. En ese instante, los ojos del anciano se encontraron con los suyos, y con un hilo de voz murmuró: «Tú no sabes quién eres realmente». Diego quedó helado. Antes de poder preguntar, Luciana y Julián irrumpieron en el salón. «Aléjate de mi padre», gritó Julián apartándolo con brusquedad. Luciana lo miró con desdén, como si hubiera cometido un crimen imperdonable al tocar al patriarca. El anciano, sin embargo, no dijo nada.
Solo respiraba con dificultad mientras sus hijos lo llevaban hacia su habitación. Diego, paralizado en medio del salón, sintió que aquellas palabras eran más que un delirio de la enfermedad. Eran la clave de un secreto que lo perseguía desde hacía años. Esa noche, mientras la mansión dormía, el jardinero entendió que el tiempo se agotaba. La verdad estaba a punto de estallar y la enfermedad del patriarca sería la chispa que encendería el incendio. El eco de las palabras del abogado todavía flotaba en el salón cuando la indignación estalló. Julián, rojo de furia, golpeó la mesa con el puño. «Jamás aceptaré que ese jardinero sea mi hermano. Esto es una farsa». Luciana, con la voz temblorosa pero cargada de veneno, añadió: «Padre ha perdido la razón. Seguro lo engañaron». No hay otra explicación. Los demás familiares murmuraban entre sí, dividiéndose entre la incredulidad y la sospecha. Algunos miraban a Diego con lástima, otros con desprecio. Nadie lo felicitaba ni lo abrazaba. Para todos, seguía siendo un intruso que no merecía estar ahí. Diego sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Aquel documento acababa de cambiar su vida para siempre, pero en lugar de reconocimiento, lo que recibía eran miradas de odio. Con las manos sudorosas y el corazón desbocado, intentó hablar. Yo no pedí nada de esto, solo he hecho mi trabajo». Pero Julián lo interrumpió, acercándose con gesto amenazante. «Y deberías seguir haciéndolo. Nunca serás un Alvarado». El abogado levantó la voz para imponer orden. «El testamento es legal y válido, les guste o no, Diego Ramírez es reconocido como hijo legítimo del señor Ernesto Alvarado». Las palabras fueron como fuego en medio de pólvora. Diego, sintiendo que cada mirada podía quemarlo, dio un paso atrás. El aire era pesado, cargado de odio y resentimiento. En ese instante comprendió que su lucha apenas comenzaba. El eco de la revelación seguía retumbando en cada rincón de la mansión. La noticia de que Diego era hijo legítimo de don Ernesto se había extendido como pólvora, pero lo que debía ser un reconocimiento justo pronto se convirtió en una batalla. Julián y Luciana, cegados por el orgullo y la ambición, comenzaron a mover influencias. Convocaron a notarios, buscaron lagunas legales y hasta manipularon a otros familiares para convencerlos de que el testamento era falso. En los pasillos, los murmullos crecían. Unos lo llamaban impostor, otros decían que era un simple jardinero con suerte. Diego, por su parte, se sentía atrapado entre dos mundos. En el jardín, los sirvientes lo miraban con respeto. Algunos incluso lo felicitaban en secreto, reconociendo que siempre había trabajado con dignidad. Pero dentro de la mansión el aire estaba cargado de odio y hostilidad. Cada mirada de Julián era una amenaza, cada palabra de Luciana un veneno. Una noche, mientras revisaba sus pocas pertenencias en la pequeña habitación del ala de servicio, recibió la visita inesperada de don Ernesto. El anciano, debilitado por la enfermedad, se sentó en silencio antes de hablar. «Diego, no dejes que te arrebaten lo que te pertenece. Ellos nunca lo aceptarán, pero yo sé quién eres. Y ahora, el mundo también lo sabe». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Diego, que apenas pudo responder. Por primera vez, alguien lo llamaba hijo con verdadera convicción. Aquel momento se grabó en su memoria como una promesa silenciosa: luchar por la verdad, aunque le costara todo. La revelación del testamento había sacudido los cimientos de la familia Alvarado, pero lo que vino después fue aún más devastador. Julián y Luciana, incapaces de aceptar la voluntad de su padre, iniciaron una guerra abierta contra Diego. Contrataron abogados para impugnar el documento. Sobornaron testigos y esparcieron rumores en la prensa local para presentarlo como un impostor que había manipulado al anciano. Diego, que siempre había vivido en silencio, ahora se encontraba en el ojo del huracán. Sus días de tranquilidad en el jardín se convirtieron en un infierno. Lo seguían, lo señalaban y lo acusaban de ser un oportunista. Cada paso en la mansión era vigilado, cada mirada estaba cargada de odio. Sin embargo, había algo nuevo en él, una determinación que nunca antes había sentido. Don Ernesto, cada vez más débil,
Lo llamó una última vez a su lado. «Diego», susurró con voz apagada, «no dejes que destruyan lo que te pertenece. He cometido muchos errores en mi vida, pero reconocerte fue el único acierto que me dio paz». El jardinero tomó la mano del patriarca, sintiendo cómo se deslizaba entre sus dedos. Era un gesto de despedida, pero también una herencia mucho más grande que la fortuna. Era la herencia de la verdad. La noticia de la muerte del patriarca cayó como un trueno. El funeral se llenó de luto, pero también de intrigas. Mientras unos lloraban, otros susurraban planes para despojar a Diego de lo que había heredado. Y allí, frente al ataúd, él juró en silencio que no permitiría que la injusticia triunfara. Lo que hasta entonces había sido humillación, se transformaba ahora en fuerza. Ya no era el hombre invisible de los jardines, sino el heredero que debía luchar contra todos para defender el nombre que finalmente le pertenecía. La muerte de don Ernesto no calmó las aguas. Al contrario, desató una tormenta aún más violenta. Julián y Luciana, consumidos por la rabia, comenzaron una campaña para destruir la credibilidad de Diego. Contrataron periodistas, difundieron rumores y hasta inventaron historias de que el jardinero había manipulado al patriarca en sus últimos días. Los periódicos titulaban con frases como «el heredero», «ilegítimo» o «el jardinero que se disfrazó de hijo». En la ciudad, algunos lo miraban con curiosidad morbosa, otros con desprecio. Diego sentía cómo el mundo que lo había ignorado durante años ahora lo devoraba con una ferocidad cruel, pero no estaba completamente solo. Algunos sirvientes de la mansión, aquellos que habían compartido con él el pan duro y las largas jornadas de trabajo, comenzaron a mostrarle apoyo. Una anciana cocinera le entregó un sobre con cartas antiguas escritas por don Ernesto. «Él siempre pensó en ti», le dijo con lágrimas en los ojos, solo que el orgullo no le permitía reconocerlo antes. Las cartas eran la prueba irrefutable. Hablaban de un hijo nacido fuera del matrimonio, de remordimientos y de un amor que nunca se atrevió a confesar. Diego, con las manos temblorosas, comprendió que tenía en sus manos la clave para defenderse. Esa noche, mirando las flores marchitas en el jardín, se prometió a sí mismo que no permitiría que el sacrificio de su padre quedara en vano. Ya no era el jardinero humillado. Era un hombre con un nombre, con un derecho, y estaba dispuesto a luchar contra todo el poder de quienes lo despreciaban. Las cartas de don Ernesto se convirtieron en el arma más poderosa de Diego. Con la ayuda del abogado de confianza del patriarca, decidió presentarlas en el tribunal, donde se llevaba a cabo la disputa legal por la herencia. El día del juicio, la sala estaba llena. Periodistas, curiosos y toda la familia Alvarado, ansiosa por presenciar el desenlace. Julián, con la mirada llena de odio, intentaba mantener una fachada de seguridad. Luciana, elegante como siempre, cuchicheaba con otros familiares, convencida de que podrían manipular al juez. Pero cuando las cartas fueron presentadas como prueba, el ambiente cambió por completo. El abogado leyó en voz alta los fragmentos más contundentes, confesiones de don Ernesto, su reconocimiento de un hijo fuera del matrimonio y el arrepentimiento por haberlo ocultado tantos años. Cada palabra era como un golpe en la mesa de la verdad. Diego es sangre de mi sangre. No puedo irme de este mundo sin darle lo que le corresponde por derecho. Un murmullo recorrió la sala. Julián se levantó airado. «Eso no prueba nada. Son cartas falsas». Pero el juez, con tono firme, lo interrumpió. Las cartas han sido verificadas por peritos. Su autenticidad es indiscutible. Diego, sentado en silencio, sintió como la tensión en su pecho se liberaba poco a poco. Por primera vez en su vida, no era el hombre invisible de los jardines. Era reconocido, defendido y respaldado por la verdad que durante tanto tiempo había permanecido enterrada. El rostro de Julián se desfiguró de furia, mientras Luciana, enmudecida, bajaba la mirada. Ese día, la justicia comenzaba a inclinarse del lado de quien siempre había sido despreciado. El juicio terminó siendo un terremoto para la familia Alvarado. Tras días de acusaciones, pruebas y discusiones acaloradas, el juez finalmente dictó sentencia. El testamento era válido y Diego Ramírez debía ser reconocido como hijo legítimo y heredero del patriarca. La sala estalló en murmullos.
Julián se desplomó en su asiento, incapaz de creer que había perdido. Luciana, con lágrimas de rabia, se levantó y salió sin mirar atrás. Los demás familiares guardaban silencio, conscientes de que un nuevo capítulo en la historia de la familia acababa de comenzar. Diego, en cambio, no celebró. Permaneció en silencio, con la mirada fija en las cartas de su padre. Sabía que la fortuna, las tierras y la mansión eran parte de lo que había heredado, pero lo que realmente pesaba en su corazón era la verdad. Por fin, después de toda una vida de humillaciones, tenía un nombre y un lugar que nadie podría arrebatarle. Esa misma noche, volvió a los jardines que había cuidado por tantos años. Caminó entre las rosas, tocando con las manos la tierra húmeda, recordando cada día en que había sido tratado como invisible. Ahora, ese mismo lugar era suyo. Pero más que poder, lo que sentía era responsabilidad. Con voz baja, como si hablara con el viento, murmuró: «Padre, te prometo que honraré lo que me diste, no con riquezas, sino con justicia». El jardinero humillado había desaparecido. En su lugar estaba un hombre nuevo, el heredero inesperado, dueño de su destino. Así termina la historia de Diego Ramírez, el jardinero humillado que durante años fue tratado como invisible en la mansión Alvarado. Lo que nadie imaginaba era que bajo sus manos curtidas y su ropa gastada se escondía la sangre del patriarca, un secreto que cambiaría el destino de toda una familia. De ser objeto de burlas y desprecio, pasó a convertirse en heredero legítimo, no por las riquezas que recibió, sino por la dignidad y la verdad que finalmente salieron a la luz. Su vida nos recuerda que la justicia puede tardar, pero siempre llega, y que aquellos a quienes el mundo subestima pueden terminar siendo los verdaderos dueños de su destino. Si esta historia te emocionó, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video con quienes disfrutan de relatos llenos de intriga, emoción y justicia inesperada. Cada día tenemos nuevas historias que te harán reflexionar y sentir intensamente.